Bueno, nuevamente muy buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí. La semana pasada nomás salí de aquí, perdí totalmente la voz, así que hoy es el primer día que vuelvo a recuperarla. Me alegra porque es bonito poder venir con ustedes y compartir un poquito en relación a lo que tenemos como una dinámica que ya está casi por finalizar. So, este es el antepenúltimo, luego siguen otros dos temas más. Y bien, pues la charla del día de hoy versa alrededor de lo que tiene que ver con ética en investigación. Ética en investigación. Ahora, en el centro de hacer investigación está el concepto fundamental que significa que tomamos un conocimiento para avanzarlo y que sea generalizado. Ahora, lo que pasa es que y está sucediendo mucho a las academias y que se nos critica en la academia es que nos hemos convertido en repetidores del conocimiento. Y hablábamos con el doctor ahorita Herrera que incluso las evaluaciones que se llevan a cabo están centradas en el conocimiento, no necesariamente en las competencias, como debe ser. Pero para poder ajustar de mejor manera las competencias que ustedes deben tener cuando salen al campo dentro de un ambiente ideal, uno de los aspectos fundamentales siempre va a ser tener la capacidad de no solo tomar el conocimiento existente, sino que en realidad, por eso que ustedes dejaron de ser residentes de pediatría, sino que ahora son maestros en ciencias, en pediatría, porque se supone que una vez salen al campo, tienen la capacidad de tomar una pregunta clínica en los ambientes en que se muevan y hacer y poder lograr avanzar el conocimiento planteando una pregunta de investigación y con esto hacer avanzar la ciencia, pero desde un enfoque científico. Les voy a poner un ejemplo. Ayer tenía la dicha de sentarme a hablar con algunos estudiantes del segundo año. Tenemos ahí a Angelito Velarde, un excelente medio, un excelente investigador, una gran persona, bien humilde. Él comenzó, la historia de él vale la pena, de hecho algún día creo que vale la pena, me gustaría que él lo hiciera, es muy humilde. Es un joven que comenzó aquí trabajando, venía de Petén, comenzó trabajando aquí como carpintero en el Hospital Roosevelt y ahora es profesor con nosotros en fisiología. Estuvo conmigo, fue uno de los estudiantes que mandamos a la Universidad de Pensilvania en las gestiones que hicimos con el doctor Herrera, con el doctor Pérez, el doctor Chusito, pero literalmente él partió de estar aquí haciendo turnos para ir a estudiar medicina y era carpintero, y ahora es una de las personas que sin duda alguna, después de su formación en la Universidad de Pensilvania como maestro, él no tiene una residencia clínica, pero como maestro en ciencias, logramos que él se convirtiera en el director de investigación de la Liga Nacional contra el Cáncer, o el INCAN. Publica mucho sobre cáncer en la actualidad. Y por el otro lado, es profesor con nosotros en fisiología y tiene maestrías en no sé cuántas maestrías. Además, que hizo los boards para ir a Estados Unidos y los ha ganado todos. Entonces, creo que podemos tomar a alguien que fundamentalmente conoce aspectos muy pequeños, pero que puede ampliarlos utilizando las herramientas que da la ciencia. Y fundamentalmente lo que queremos, y lo hablamos ahorita con el doctor Herrera, es miren, la parte más compleja de la medicina de aquí en adelante es que ustedes están compitiendo para generar nuevos conocimientos, ya no entre ustedes, sino como vamos a ver en un tiempo, con inteligencias artificiales. Básicamente las inteligencias artificiales están sustituyendo la capacidad que ustedes tienen para resolver problemas, porque se trata de eso, de cuestionar y resolver problemas en medicina. ¿Qué va a ser más fácil? Meter en una computadora cuántica
una información que va a estar exclusivamente para resolver una duda en el campo de la pediatría en 1, 2 o 3 años, o poner a uno de ustedes que dentro de estar viendo pacientes puedan resolver esa duda. ¿Qué creen que va a pasar? Van a ser las inteligencias artificiales. Van a ser las inteligencias artificiales. Sin embargo, la inteligencia artificial no va a poder utilizarse, como vamos a ver en su momento, si los datos que ustedes proveen no son los apropiados, si no se prepara el espacio para hacerlo. Esto significa en un momento dado que ustedes tienen que tener la capacidad de entender muy bien el contexto en donde se encuentran, entender muy bien ese contexto y entender sus principios claramente. En este caso, con el doctor Velarde, ayer recibieron la clase de segundo año de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando uno toma la fisiología del líquido cefalorraquídeo, las implicaciones clínicas que tiene es sumamente importante. Todo es sumamente importante. Pero hablando específicamente de la parte del líquido cefalorraquídeo, te voy a pedir a tú, ven aquí y explícanos en un minuto cómo sabes que es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ven y nos muestras. Entonces la pregunta que tenemos es ¿cómo reabsorbe? Y mientras ella viene, digo porque yo trabajo con células madre y a veces necesito llegar a un sitio como es el cerebro, y para llegar al cerebro tengo la vía directamente el cerebro o colocarlo en el líquido cefalorraquídeo para que llegue al cerebro. Pero entonces yo tuve que haber entendido cómo es el proceso del flujo y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en un ser humano. Explicamos. Solo que no tengo dinero para dibujar. No te das pena, pueden ser cuadros o algo así, pueden ser legos si quieres, un lego. Va, entonces tenemos los plexos coroideos, que es en donde se... Salud. Que es en donde sería la producción. Entonces, digamos, donde se mueve el líquido cefalorraquídeo es primero en los ventrículos laterales. Eso después atraviesa el agujero de Monro. Y va hacia el tercer ventrículo. Eso posteriormente va hacia el acueducto de Silvio. Y luego va hacia el cuarto ventrículo y a través de los agujeros de Luschka y Vale. Magendie, sale y se va hacia el espacio subaracnoideo. Entonces va hacia todo el espacio subaracnoideo que está en la médula espinal y regresa y se reabsorbe en donde se encuentran los plexos coroideos. ¿Dos? ¿Dónde es eso? ¿Escuché qué dijo? Vellosidades coreanas. Ajá, las vellosidades coreanas. Dale, ponle eso. Vas muy bien. Y miren, ponle eso. Creo que todos pudimos seguir con mucha claridad lo que su compañera. Gracias por apoyarla, porque obviamente no todos sabemos ese aspecto final y es cierto, o sea, en vellosidades coreanas. ¿Hay alguien aquí que contienda o que argumente contra eso? O sea, ahorita van a ver un RN, van a ver un pediatra, esto muy amable. Todos saben que es así, y así funciona, ¿correcto? ¿Hay alguien que no? Ok. Entonces, miren, pues.
Resulta que el año pasado precisamente un médico notó que mientras hacía un cierre de una vena en la pierna, disminuían los dolores de cabeza. Cierre en la vena y disminuían los dolores de cabeza. Entonces planteé una pregunta con una estudiante de sexto, porque ya es séptimo, ¿no? Y dijo, ¿será que el líquido cefalorraquídeo se está reabsorbiendo solamente en donde pensamos, en las vellosidades coriónicas? ¿O existe otro tipo de reabsorción? Lo que ustedes acaban de escuchar es el flujo a granel, y este es un conocimiento que está dentro de los libros de fisiología, dentro de sus libros actualmente, que viene de 1925. Hace 100 años se describió esto, y 100 años después se sigue describiendo hoy por una residente de la misma forma, o un grupo de residentes, la reabsorción. Pero hace 100 años, cuando Dandy y entre otros investigaron, no existían las herramientas que hoy tenemos para saber cómo ocurre la reabsorción real del líquido cefalorraquídeo. Entonces fuimos, bajo esa pregunta de investigación, ¿realmente esa es la reabsorción? Fuimos a buscar esta información y encontramos suficiente bibliografía que fue presentada a fisiología, y por eso fue ayer con los estudiantes de fisiología de segundo año, les decía, ok, esto es lo que dice su libro y eso lo van a evaluar, pero realmente los estudios más recientes que se han hecho establecen que la reabsorción ocurre en diferentes lugares y de diferente forma. No es como lo acaban de describir. Esto y eso, jóvenes, o sea, en la esencia de lo que hacemos en una maestría en ciencias clínicas, es que claro, tomamos nosotros la información que está en un libro. Antes los libros, recordaba el doctor Herrera, los libros que llegaban a nosotros tardaban en los 90, cuando yo estudié medicina, que fue mi profesor, tardaban 10 años en ser traducidos, del inglés al español, 5 años después, ahora probablemente 3 años. Lo primero que tenemos es que hoy, aquí, en uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, así me gusta ver a Roosevelt, todavía están describiendo como hace 100 años la reabsorción, porque nadie ha tomado el tiempo de verificar lo que sí ya hicimos con estudiantes y se presentó al departamento de fisiología, para que ahora se comprenda y se añada a lo clásico que dice Guyton, que existe un modelo clásico y el modelo que llamamos contemporáneo. Uno es unidireccional, como que acaban de describir, y otro es multidireccional, donde los mecanismos de reabsorción en el unidireccional es reabsorción pasiva por gradiente de presión, pero en el multidireccional entran la difusión y transporte activo, la presión osmótica, la importancia de canales de acopurina 4 e intercambio bidireccional. Y los sitios de absorción, como bien habían dicho los compañeros, dijeron son las vellosidades. Pero en el modelo contemporáneo, basado en información de estudios que se han hecho más recientemente, habla que se reabsorbe en el nervio olfatorio, en el nervio óptico, en los vasos linfáticos durales, el sistema linfático y espacios perivasculares y médula espinal. Y el problema de la situación del líquido cefalorraquídeo está altamente asociado a la respiración y a la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sé eso, jóvenes? Porque investigamos. Hicimos una pregunta, investigamos. Entonces ayer le decía a los estudiantes de fisiología, y me gustó ese ejercicio con el doctor Velardo, les estoy dando, entendemos Guyton muy bien, pero esto es hace 100 años. Esto es lo más reciente. Y como en un lugar de maestría estamos nosotros utilizando conocimiento de hace 100 años. ¿No? Y estamos conformes con eso. Ustedes dicen esto que tiene que ver con la ética. Tiene todo que ver con la ética. Tiene todo que ver con la ética. ¿Por qué? Porque cuando yo interactúo con un paciente, mi obligación es darle la mejor atención posible. Pero olvidan que la atención posible, ya ustedes como maestros en ciencias,
es que ustedes tengan la capacidad de entender las bases de lo que ustedes están haciendo y lo que asumen como un conocimiento absoluto no lo es. Hay ya otras explicaciones. Cuando pasamos con los profesores de fisiología, todos dijeron, mira, se quedaron así como, pues sí es cierto, ¿verdad? Eso explica muchas razones, muchas cosas que pasan en el cáncer farmacológico que no se entienden con la nueva forma en que entendemos la reabsorción. Entonces, cuando ustedes están trabajando en investigación, tienen que tomar en cuenta que están trabajando definitivamente en un ambiente donde no pueden tomar de hecho los conocimientos que tienen. Tienen que tener la capacidad de decir, realmente son conocimientos actuales, bien fundamentados. Eso es utilizando dos personas que revisaron esta información. Imagínense cuando tengamos una computadora cuántica actualizando los libros con la información que existe. Y nosotros vamos a estar leyendo todavía lo desactualizado. Y tenemos que actualizarnos porque ¿qué es lo éticamente correcto? Lo éticamente correcto es proveer de la mejor atención con el mejor conocimiento disponible hacia el paciente. Y lo éticamente correcto para el doctor Herrera y para mí es mostrarles que lo ético es esto. Que las herramientas de la investigación nos llevan a plantearse, ok, sí, aprendí esto, pero lo estoy considerando como absoluto y de pronto no es tan absoluto lo que conozco. Entonces, hay mucho que puede uno abordar sobre el tema ética, recordando de que la ética en la investigación, y para ello, clave es que ustedes entiendan que al menos existen tres diferentes categorías de lo que es la ética. La primera es la ética en general. La ética en general, fundamentada básicamente en la filosofía de lo moral. Luego está la bioética, que es la ética aplicada a la biología o a las ciencias biológicas. Y específicamente estamos hablando que la bioética aquí tiene que ver con la relación médico-paciente. Y está la ética en investigación, que significa cómo yo aplico los principios de ética, pero específicamente para hacer investigación. No en la relación médico-paciente, aunque existe una relación médico-paciente en la atención sanitaria, eso es bioética. La ética en investigación es cuando dentro de la atención sanitaria, además, ese sujeto que es mi paciente se convierte en un sujeto de estudio. Entonces, no es lo mismo decir ética, bioética y ética en investigación. Y el material que se les dio, es aquí donde ustedes me van a ayudar rápidamente, vamos a ir rápidamente, para que ustedes me vayan explicando, porque está basado en unos conceptos de una pequeña parte que la gente no comprende de la ética de la investigación, como lo es la importancia de conocer métodos y bioestadística. En este es un ejemplo, ¿verdad? La bioestadística, para saber que si yo no sé bioestadística, probablemente yo no puedo hacer una investigación ética. O sea, alguien que no tiene la competencia de bioestadística no está éticamente competente para hacer una investigación. A eso vamos. Por eso una maestría, y los doctores les están tratando de proveer ciertas bases como para poder decir, no, ellos sí lo vieron, ellos entienden, comprenden. Porque si ustedes no comprenden, que es lo que quiero ver ahorita, esto, ustedes no están preparados para hacer investigación. Y por consiguiente, nadie incompetente para hacer investigación puede hacer investigación. Es como pedirle a una persona que haga una función de LSR sin haber hecho un certificado de LSR. Todos tienen que sacar aquí un certificado de, digamos, poder saber cómo manejar, ¿cómo se llama? Reanimación en neonatos o reanimación en niños. Si no saben hacer eso y no tienen un certificado, no pueden manejar un paciente. Lo mismo es investigación. No pueden ustedes inventarse, querer hacer investigación si no saben de bioética. En este caso es bioética, aparte es epidemiología. Nos estoy poniendo la parte fácil, que es bioética. ¿Por qué? Porque si no ocurren estos ejemplos. Primero, existe el fraude. ¿Alguna vez escucharon de este Wang en su carrera? ¿Alguien? ¿No? Este era un surcoreano que dijo que yo trabajo con células madres, se los he dicho anteriormente, trabajo con células madres. Este señor no, siempre es... Hay gente que ha hecho unas barbaridades
con tonteras con células madre. Pues este dijo que había clonado, había dado la clonación de un ser humano basado en células madre, que era básicamente tomar información de una célula somática y la colocó en una célula germinal para poder generar en un momento dado todo un ser humano. Fue falso el tema. Y eso trajo o hizo para atrás todo lo relacionado a los avances que podían existir sobre este tema de desarrollo de células madre. Luego está el ejemplo de este doctor Johann Bolt, alemán. Hay una palabra en inglés que se llama misconduct, o es como en español podría decir una falta de conducta. Él falsificó datos. Una persona que era un anestesiólogo había publicado muchos artículos que incluso cambiaron pautas de tratamiento, y que llevó a mala praxis, no declaró conflicto de intereses y tuvo repercusiones legales. Este es el artículo en el British Medical Journal del año 2013. Él se llama Bolt, el gran pretencioso. Y él estaba en la Universidad Clínica de Ludwigshafen. Yo hice mi rotación de neurología. Entonces, conozco el ambiente. Y el ambiente realmente es lindísimo. De trabajar en un ambiente alemán hice neurología y neurocirugía en mis electivos allá. Hice uno en segundo año, electivo neurología, precisamente en este hospital clínico. Y el ambiente es hermoso. Yo no sé ni por qué gente, estando tan bien, termina haciendo este tipo de situaciones que falsificó información. Y es que él trabajó con algo que se llama starch. Nosotros lo utilizamos en células madre porque sirve para precipitar lo que tiene que ser la parte sanguínea y poder separar y obtener las células madre en sí. Solo que esto es el starch, se utiliza mucho contra otras soluciones que pueden utilizar para rescate en pérdidas sanguíneas. Y él fabricó todos esos datos. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que un médico, porque les pagan muy bien en Alemania, yo lo vi en un clínico como ese, en esa universidad, en esos hospitales, el jefe recibe un bono tal que comparte su bono económico con todos. Reciben tanto dinero, o sea, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hacer algo incorrecto, que fue lo que él hizo. Entonces, para evitar eso existen los comités de ética e investigación. Y el comité de ética e investigación busca prevenir los problemas como los dos anteriores, que son solo algunos, a través de proteger los sujetos de investigación. En este caso me voy a ubicar en el uso de la estadística, y esto lo tomo muy literal se le han atribuido a muchos, pero este dicho que dice: si torturas lo suficiente a tus datos, estos te confesarán lo que quieran. Eso es lo que hace la estadística. Si torturas suficiente los datos, estos te confesarán lo que quieras. Y bueno, muy probablemente un comité de investigación bien conformado, como dice el artículo, va a tener a alguien que va a ver este aspecto, o sea, de una forma bastante seria. Entonces, cuando eso sucede, si ustedes son los investigadores principales, se les va a citar para que expliquen. Entonces, la vez pasada, en la clase de estadística, hablamos de intervalos de confianza y valor de espejo. En sí, esos dos aspectos son importantes entender, porque cada vez que hay un artículo científico, todos andan leyendo la parte que si hubo diferencia estadísticamente significativa. Pero les dije en esa ocasión, y les insisto ahora, que el valor P en realidad sigue usándose, pero a raíz de publicaciones en el British Medical Journal, muy influyente, ahí tienen una excelente serie de artículos en estadística, mencionaba que es mejor utilizar el intervalo de confianza 95%. Entendiendo que el valor P o P-value y el intervalo de confianza son dos cosas diferentes. O sea, en principio alguien que maneja investigación debe entender la bioestadística de que esas dos cosas son dos cosas diferentes. En una,
Si la hipótesis nula dice que no hay diferencias entre las dos situaciones y la hipótesis alternativa dice lo contrario, la P, ese valor P, nos cuantifica el riesgo de equivocarnos cuando rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Eso es un valor P. El intervalo de confianza es el precio de trabajar con muestras en lugar de poblaciones. Da una estimación de un parámetro y hay un consenso no escrito que nos invita a usar el 95% de intervalo de confianza que habla de un riesgo complementario del 5% de error. Ahora, a ver, tú, ¿qué decía el documento sobre el efecto Hawthorne? ¿Y qué entendiste que es el efecto Hawthorne? Primero dime qué decía el documento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Leslie. Primero, te voy a ir un poquito atrás. ¿Leíste o no leíste el documento? No leíste el documento. Miren pues. Vamos a hacer otro ejemplo. Escogete tú a cualquiera de tus compañeros. Cualquiera. Sigue tú. Yo no leí. Tú. A ver. Escogete. Por favor. Sin pena ustedes. Recuerden que aquí están aprendiendo. Son profesionales, pero conmigo aquí están aprendiendo. ¿Quién? Apúrate porque sí necesito a alguien rápido. Pilas, pilas, pues. Yo estoy enseñando investigación, pero no estoy perdiendo mi tiempo. Dale. ¿Tú? ¿No qué? Dilo en voz alta. Aquí está el profesor. ¿No qué? No leíste. De residentes, ustedes son jefes residentes, ¿no? Escoge tú, guárdame todo eso, quítame todo eso que tienes encima, guarda. ¿Quién más? No me enoja que no conteste, me enoja que no sean rápidos, porque necesito ir con el tiempo, aquí voy con el tiempo. Pero ella no, dale. Yo recuerdo, doctor, que mencionaba de que este efecto se daba cuando sujetos eran observados y entonces se predisponían a cambiar sus actividades. Entonces, digamos, en un estudio observacional, esto podía alterar los resultados. Muy bien, exactamente es eso, ¿verdad? Eso es el efecto Hawthorne. Significa que si yo vengo y digo que voy a hacer una investigación, pero eso requiere una observación, ¿qué va a pasar? ¿El sujeto va a seguir igual la conducta o no? No. Pero entonces, miren pues, te repito, no me enoja que no sepas, no me enoja que no hayas leído. Todos lo hicimos en algún momento dado, ya ellos sabrán qué hacen con eso, pero yo no. Ni tampoco el otro. Te dije que quitaras eso de ahí. Te quitaras. No leíste, estoy explicando. Entonces, insisto, no me enoja que no se apuren y que digan, no leí, pero. ¿Sí? Eso sí molesta. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto también estar escribiendo cuando te estoy dando una clase que no leíste. Entonces, desde el punto de vista claro, es un efecto Hawthorne se debe entender, porque si yo llego y empiezo a ver pacientes, ellos cambian la conducta. Si no sé esto, si no sé qué es un efecto Hawthorne, ¿pueden ellas dos ahorita ir a investigar? ¿Sí o no? Si no saben qué es un efecto Hawthorne, ¿pueden ir a investigar? No. No pueden ir a investigar porque entonces si ellas no conocen el método, que si yo tengo este efecto, el resultado ya tiene error. Entonces no es preocupante que no entiendan, lo que sí es que tienen que ir a entenderlo, porque si van a hacer investigación, no lo van a hacer en una maestría no sabiendo este ejemplo. No se preocupen que no van a ser las únicas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa esto de relevancia clínica versus significación? ¿Quién se anima? ¿Qué significa? Dime. Que, digamos, puede haber un porcentaje que, digamos, en el estudio sea significativo
pero al momento de aplicarlo en la clínica no tenga ninguna relevancia porque pues no se aplica. Exacto. Sí, me parece muy bien lo que estás diciendo. O sea, hay que entender que volvemos al tema del valor P. Todos se centran en el valor P y dicen, es que fue estadísticamente significativa la diferencia. Pero ¿qué significa estadísticamente significativo? Y ser estadísticamente significativo significa que es clínicamente relevante. Las dos cosas son dos conceptos totalmente distintos. Alguien que hace investigación debe entender que la estadística, o sea, si estoy hablando de algo estadísticamente significativo, es solo que me está dando un valor P que se puso al azar. Alguien dijo, este es el punto donde sí hay diferencia o no hay diferencia. Y en el caso de los ejemplos de antihipertensivos y antiarrítmicos que mencionaba ahí, ¿qué era? ¿Quién se anima? ¿Qué decía el artículo? Son dos ejemplos que están. ¿Qué pasaba? Hay que ir a revisar los jóvenes. Tienen que ir a revisar. Bueno, valores faltantes. Eso lo vimos en la base de datos. Cuando estábamos describiendo la base de datos, ¿se acuerdan que yo decía hay missing values o valores faltantes? ¿Qué hablaba acerca de valores faltantes? El artículo. Aquí hay una idea, ¿no? Elaboren la idea, ustedes. ¿Tú? ¿Tu nombre? Amén. Pamela. ¿Qué decía el artículo sobre los valores faltantes? Hay datos que no son como más significativos, pero eliminar datos no siempre nos resulta algo que no nos aportó una gran relevancia, pero tampoco es como eliminarlo. ¿Qué decía el artículo? ¿Qué te recuerdas? ¿No? ¿No qué? ¿No te recuerdas bien? Bueno, lo que estamos hablando es de que hay una práctica que hacen muchos. Cuando están obteniendo los registros en este caso, los registros clínicos, están empezando a llenar su base de datos, empiezan a notar que algunos registros clínicos no tienen toda la información que esperaban recolectar. Es decir, hay información faltante. Entonces vienen y dicen, bueno, fíjese que 20% de las personas no tenían esos datos. Recolectaron la información, pero no tenían 20% con datos faltantes. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que éticamente se tiene que hacer? Estadísticamente hablando, según lo que ahí mencionaba en el artículo. ¿Qué tenía que hacer? ¿No qué? No sabes. ¿Por qué no sabes? Decinos aquí, ¿por qué no? ¿Leíste o no leíste? No leíste. Entonces, déjame explicarte. El tema aquí es que hablaba de que hay un punto de corte. Dicen, si hay 5%, 10%, podrías eliminar esos datos y no te va a tardar. Por eso es que uno calcula una muestra, calcula una muestra y dice, le voy a añadir un 10%. Y cuando le quitas el 10% o el 5% no afecta. Pero si agarras el 20%, eso sí te va a afectar. Porque calculaste el tamaño de la muestra en función del efecto que estás buscando. Si es una prevalencia, si es un OR. Quitas ese 20% de esos sujetos, ya no te va. Lo que viste que pasó cuando hice los análisis estadísticos, un momento te mostré, mira, fíjate que ahí hay ceros, ahí ya no es posible calcular ORs. Ya no hay cálculos porque no hay suficientes datos. Y les dije en la clase de interpretación la semana pasada, les decía, por eso es que uno tiene que calcular bien la muestra, que es una habilidad bioestadística, es una competencia bioestadística, porque si uno no calcula, no va a alcanzar el tamaño de la muestra para observar el efecto. Todo esto son conceptos fundamentales de bioestadística. Entonces yo no puedo venir y decir, bueno, no encontré el 20%, doctor Mario, mire, fíjese que vamos a tener que quitar 20%, no. Ahí perdiste, porque no calculaste bien tu muestra.
Si un estadístico te podría decir qué opción, y te lo dice el artículo, tenés opciones, podríamos imputar valores. Eso significa que podríamos utilizar algunas técnicas estadísticas para imputar. Por ejemplo, si fuera temperatura lo que nos estás encontrando, agarramos la temperatura promedio y ponemos la temperatura promedio como la temperatura asignada a los valores faltantes. Pero ¿por qué? Esta no es una clase de estadística. ¿Por qué tú tienes que saber eso? ¿Por qué crees? Porque no es una clase de estadística. ¿Por qué debiste saber eso al momento de hacer una investigación? ¿Por qué crees? Así es lo que te imaginas. No estaba en el artículo, así que es tu impresión. ¿Por qué debes saber eso? Por lo que es éticamente correcto. Todo. Usted no toca a un paciente para una investigación si usted no tiene la más mínima idea de que lo está metiendo en una muestra que sí le va a llevar a encontrar su efecto, o que usted va a tener alternativas si se le traban las carretas, porque en la investigación se traban carretas sí o sí. Entonces usted como maestra en ciencias clínicas en pediatría, antes de tocar a ese paciente para invitarlo a su investigación, la idea es que usted hoy en esta clase entienda: yo no toco a ese paciente si yo no sé cómo resolver un problema. No es aquí que voy a buscar al doctor Calvo, al doctor Herrera, no. ¿Qué sé yo que debo hacer? Ahora usted ya sabe qué hacer, que es lo éticamente correcto. No estamos hablando de competencias metodológicas. Si están pensando que les estamos dando esta clase para que ustedes sepan hacer investigación, lo siento, yo les dije, esto no es para ser investigadores, pero para que sepan los puntos fundamentales por qué uno se mueve éticamente. Y fundamentalmente, si ella o cualquiera aquí no sabemos algo, no nos podemos meter a hacerlo. Eso es antiético, es amoral, pues. Eso es otro aspecto que aquí es importantísimo. Protecciones vulnerables. Las poblaciones que nosotros manejamos acá son todas vulnerables, principalmente por el estado socioeconómico que manejan. Y ustedes están particularmente, todos sus estudios los tiene que ver un comité de ética especial, porque todos sus estudios caen en población vulnerable, porque todos son menores de edad. Son vulnerables, ¿por qué? Porque es fácil vulnerar sus derechos como sujetos a través de yo decirles que voy a hacer una cosa y realmente no va a hacer eso, por ser niños. Entonces ahí ustedes tienen que tener claro que si no entienden, no les digo ahorita sepan, porque ustedes pueden meter a cursos online si quieren, pueden leer artículos si quieren. Lo que sí es que ninguno de ustedes debería y puede hacer una investigación en maestría sin entender que maneja grupos vulnerables. Es como en ginecobstetricia. En obstetricia específicamente, grupos vulnerables son las mujeres embarazadas. Y la etnicidad, que es otra característica muy importante que tiene que ver con aquí, ser indígena o no ser indígena, ser de pueblo originario o no originario. Yo lo sigo utilizando en esa categorización con el debido respeto para lo que mencionan, pero la categorización es entre ¿es indígena o no es indígena? Si se identifica como indígena, es una población vulnerable. Y en bioestadística hablamos de una cola o dos colas. ¿Qué es eso? ¿Quién se anima? Eso ya lo vimos en la clase de bioestadística. No tengan miedo, pues, les repito, yo sé que hay parálisis cuando uno está diciendo esto, pero debe fluir, porque si no fluye de esta manera, ¿dónde? Allá afuera, en la calle. Aquí la idea es que les fluya. ¿Qué es una cola y dos colas? Les hablaba cuando hacíamos los aspectos relacionados a las pruebas de hipótesis. Dime. La de dos colas era cuando se ponía a comparar entre una variable y otra para ver si una era superior a la otra, pero se dejaba como esa puerta abierta a que incluso podría haber otro escenario donde fuera peor que la que ya se estaba comparando. Casi le diste, pero me alegra que te hayas aventado a poder responder. Mira, pues la de dos colas es básicamente cuando uno pone A y B es igual. O sea, cuando les dije, ¿se acuerdan que les dije nunca comiencen cuando les quieran decir, ¿es el acetaminofén mejor al ibuprofén? Nunca comiencen la pregunta clínica ya con una formación en investigación
desde es mejor a, sino siempre el punto de partida es si el acetaminofén es igual a utilizar ibuprofeno para bajar la fiebre en niños menores de 5 años, por ejemplo, o para el dolor de oído, para en niños menores de 5 años. La pregunta siempre debe ser igual, es igual, y lo que tratamos es de hacer una contrapropuesta a través de la hipótesis alterna que te dice no es igual. Cuando estás hablando de igualdad, estás hablando de dos colas. Cuando estás hablando ya y utilizas A es menor que B o A es mayor que B, ahí es de una cola. Es el inverso a lo que habías explicado. Entonces, si estás diciendo el acetaminofén no es mejor que el ibuprofeno para disminuir el dolor por otitis media de niños menores de 5 años, entonces estamos hablando de una prueba de una cola y en iguales de dos colas. O sea, estamos tratando de ver dos cosas totalmente diferentes. No estamos en una clase de bioestadística, pero repito, la doctora con esta respuesta por lo menos sabe que está orientando éticamente, ella se está metiendo a decir, bueno, hice una pregunta de investigación y la respuesta, la conjetura que yo estoy haciendo, la estoy haciendo sobre una base donde yo entiendo estadísticamente qué estoy haciendo. Si no lo entiende, ¿puede o no puede hacer investigación? No puede hacer investigación, no es competente para hacer investigación a un nivel de maestría, a un nivel de doctorado. Tengamos claro eso. Si ella no entiende eso claro, éticamente, yo lo que voy a hacer en un comité de ética, diría, ella no es competente, o la llamo, porque esto puede pasar en un comité de ética y le pregunto, mire, pero usted puso que es igual, cuando este tendría que ser puso que eran de dos colas, cuando este es de una cola, hizo que era mejor. ¿Cómo explica ella de un comité de ética eso? Y no es una pregunta de metodología para machucarla. En este caso uno diría, lo que peor pueden decir en un momento dado. Usted no sabe lo que está haciendo. Eso sí es peor. Sesgo de publicación. Aquí te voy a... Tú otra vez por tu papá. Supiste rápido, ¿verdad? Explicarnos el sesgo de publicación. Usted es el de Sergio. Sí. No tengas que esperar que te acordes. Recordate que estás igual. Papá que es amigas, una persona increíble, un profesorazo y ella también. Todos pueden estudiar. Tenga espera. Aquí estás aprendiendo si te acordás, si no te acordás a él lo que dijo tu papá, lo que no te dijo tu papá. Aquí te estamos hablando a ti, no tu papá. El sesgo de publicación no son los factores que pueden influenciar al tipo de publicación, como a nuestra conveniencia de lo que queremos probar. Mira, pues, es algo bien sencillo. El sesgo de publicación significa que las grandes revistas, Elsevier, o editoriales de revistas, Elsevier, ¿cuál otra sería también? Willy, entre otras, van a publicar solo los resultados positivos. Ustedes no van a encontrar, muy raras veces van a encontrar, hasta ahora tal vez, yo he visto en New England que ya están saliendo algunos, pero la mayoría de veces los editoriales te dicen simplemente que no pueden aceptar un resultado que no es positivo. Entonces todo lo que llega en la literatura es solo los resultados positivos, pero dentro de la literatura gris, que no llegó jamás a una publicación, sino que se quedó en un congreso, que se quedó tal vez en un abstract, en un póster, decía que no hubo resultados. Eso es el sesgo de publicación. Es decir, ustedes utilizan las bases científicas y dicen, pues mire, todos estos artículos dicen que esto de nuestra hipótesis es correcta, pero resulta que todos los artículos solo se publican en positivo. No hay una revista que diga, hicimos A contra B y resulta que B no era bueno, el que estaban buscando, la molécula. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando estamos observando aspectos relacionados a la fuente de información, tengo que entender que la fuente de información de depositada es eso, en 99% de los casos, porque en las revistas solo encontramos lo positivo. Rara vez encontramos estudios de negativos. Uso de placebo. ¿Qué es un placebo? ¿Qué es un placebo? Es fácil. ¿Qué es un placebo?
sustancia o algo que se hace usar como un medicamento. Pues, Para... así es, está bien. Exactamente. ¿Se pueden utilizar placebos actualmente en medicina? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Levanten la mano los que dicen sí. ¿Se pueden utilizar placebos? Ok. ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. Pueden usar placebo. ¿Por qué no levantaste la mano tú ni en sí ni en mí? Es que se pueden utilizar en estudios, pero no es éticamente correcto darle un placebo a un paciente en la práctica clínica. O sea, ¿se pueden usar o no se pueden usar? En la investigación, sí. ¿Ok? Entonces, tu opinión es sí se pueden usar. ¿Ok? Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero saber. Porque la gran mayoría ni dijo sí ni dijo no. Ahora, el placebo se puede seguir usando, pero justificar un placebo es sumamente difícil, sumamente complejo. Pero no es que no se puede usar, solo que sí requiere mucho trabajo, una buena justificación de por qué un placebo. Tú, ¿qué hace el placebo estadísticamente hablando? Así como hiciste el efecto Matrix, no el efecto Hawthorne, sino el efecto Matrix. ¿Perdón? Mire pues, si ustedes ponen, es bien sencillo, acabo de hablar, utilizar ¿qué? Para dolor de oído. ¿Qué? ¿Perdón? Acetam contra ibuprofeno. ¿Ok? Y le duele el oído a ese pequeño. Si yo vengo y le coloco algo que sabemos le puede dar un nivel de efectividad, la diferencia del efecto entre los dos va a ser casi igual. ¿Por qué? Porque ya el acetaminofén sabemos que tiene un efecto. Y por sí solo el ibuprofeno está haciendo. Lo que no hemos hecho es compararlos, que es lo que va a hacer nuestro estudio. Pero van a ver que quienes se alivian, van a ver quienes no, pero la mayoría van a tener un alivio. ¿Qué pasa si en lugar de acetaminofén, me lo escondo acá y traigo un placebo? Que como dijo el compañero, el placebo no es medicamento. ¿Qué esperarían? Que uno no mejore. O sea, el efecto es más, se logra más efecto. Se logra observar más el efecto porque están dando un placebo, no le están dando un medicamento. En el otro le están dando uno, entonces es más difícil diferenciarlo. A la gente le encanta un placebo porque al meter placebo está diciendo no estoy dando nada, entonces va a haber un efecto. Y les encanta a la industria farmacéutica esto, ¿por qué? Porque dice, ya veo cuántos mejoraron contra el placebo. Pero si comparamos acetaminofén contra ibuprofeno, no digamos un ibuprofeno de una marca y otro ibuprofeno de otra marca. La diferencia estadística y el poder que voy a necesitar es mucho mayor cuando se aproximan los efectos. Jóvenes, no estamos hablando de estadística, solo les estoy diciendo lo que por naturaleza deben comprender al momento de meterse a hacer la investigación a nivel de una maestría. Si yo no comprendo por qué le voy a dar un efecto, un placebo, yo ni me meto, porque me van a agarrar. Aunque los comités de ética, un buen comité de ética les dicen, nosotros usualmente les decimos cómo pueden solventar esos problemas. Y esto fue lo último, por eso les escalaba con el tema de la investigación relacionada a la industria. Yo personalmente no tengo absolutamente ningún problema de que la industria haga un financiamiento de investigación. Para nada. Yo pienso que está bien. Están grabando, así que pueden hacerlo. El problema está cuando no se declaran los conflictos de interés. Cuando éticamente yo no digo esto, o sea, a mí me está pagando o ya me ha pagado la industria para hacer algo. Me ha pagado o me paga. Cierta cantidad y ciertos límites. O yo tengo acciones en tal lugar. Porque entonces yo ya tengo un conflicto de interés. Y debo decirlo. No significa que yo no pueda hacer investigación, porque tengo que reconocer que hay un conflicto, y porque hay un conflicto, lo ético es venir y decir, miren, yo estoy haciendo esta investigación
pero me paga la industria farmacéutica para dar charlas, para hacer esa investigación, estoy recibiendo fondo de ellos, porque eso hace ver que éticamente la investigación podría estar cercana. Y eso es uno de los aspectos fundamentales que en un momento dado uno tiene que entender. ¿Me explico? Entonces, en resumen, no es una clase de bioestadística, pero la lógica que siguió las charlas que les dimos era, les enseño primero bioestadística y hoy, ¿por qué ética hasta hoy? Porque si no aprendieron de ética en esa ocasión y no reforzaron el conocimiento del día de hoy, aún no están preparados para hacer eso. Una vez estén preparados, no lo van a hacer porque es un contenido que ganaron por un examen. No, esto no se gana por exámenes. La manera de ganar es hacer las cosas porque es lo moralmente correcto, porque es lo ético. No toco a un paciente o a un sujeto para que sea un sujeto humano en investigación si yo no entiendo con claridad lo que voy a hacer con ese paciente. Bioestadística solo es una cosa, aparte está la epidemiología, aparte está la parte clínica que ustedes manejan, aparte están los laboratorios. Todo eso cae dentro de esto, pero solo tomamos el ejemplo del artículo que vieron el día de hoy de entender cómo es la bioestadística y por qué en este caso la bioestadística es evaluada por un comité de ética. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay, estaríamos, jóvenes. Les deseo un muy feliz viernes.